quizás también como una oportunidad para seguir intentando hacer más porosas por decisión propia y no porque te derribe el contexto, las fronteras que separan la cultura escolar de otras culturas. Me parece que también es un desafío en el que ustedes trabajan cotidianamente, hacer más porosas, hacer más permeables esas fronteras entre la cultura escolar y las culturas juveniles, entre la cultura escolar y las culturas cibertecnológicas, entre la cultura escolar y las culturas populares. Y así podríamos seguir para en todo caso repensar la cultura de la escuela. Por un lado, y acá ya se ha dicho, y tengo aquí a mi lado quienes son especialmente Mariana expertas en las cuestiones de tecnología, esto, o la propia netbook que propongo discutirla como un indicio de la cultura material, son elementos profundamente disruptivos, sacando la pandemia, que vinieron a, de alguna manera, a irrumpir como algo inesperado y que generan bastantes problemas y dolores de cabeza, discusiones en torno a lo que obstaculizan o lo que permiten. Vaya si no es un problema del celular o la propia netbook en una escuela secundaria que viene a remolque de la cultura escolar de la imprenta. Pero hoy, y no te estoy preguntando si te gusta o no, hoy tenemos que hacer frente al trabajo pedagógico con la cultura de la imprenta, ya no con aquella de la letra con sangre entra, pero también con la cultura de la cibertecnología, y es parte de lo que nos toca. Entonces, en ese sentido, también hay cosas para discutir en torno a la erupción de lo inesperado. Y el otro elemento, el tercero que planteaba, de la erupción de lo inesperado, es de donde tomo la idea, porque uno en realidad está solo con un micrófono y a no creerse que uno es dueño de las ideas que trae. Uno en realidad recoge cosas que dicen otros, que uno viene leyendo. Digo para no comerse la mague, que a veces el micrófono te marea de que estás diciendo algo y que vos sos el autor. Y lo nombro. Alfredo Carballeda es un querido colega, trabajador social, docente en la Universidad Nacional de La Matanza y en la UBA. Trajo un día, y a mí me quedó picando, esa idea de la irrupción de un sujeto inesperado. Y esa idea, la irrupción de un sujeto inesperado, es lo que de algún modo caracteriza a esta escuela secundaria, que es obligatoria hace 5 minutos. Porque, y acá sí entré en de sincerarnos, muchos discursos de la adoración del pasado, ciertas nostalgias moralizantes que portan ese discurso, no aquellos que tienen mucha edad, hay gente muy joven y con mucho consenso que porta el discurso de todo el pasado fue mejor. Entonces, esos discursos no dicen lo que realmente piensan, y es que le temen o de algún modo no saben qué hacer con la irrupción de un sujeto inesperado. Y eso lo traigo para poder discutir en aquello que tiene que ver con, de algún modo, tomar conciencia, y nadie mejor que ustedes, que hace un tiempo en las escuelas hay pibas y hay pibes que de alguna manera desencajan con la tradición histórica de la escuela secundaria, incluso a la que fui yo en esos primeros años de la década del 80, un poco en dictadura y otro poco con la primavera, recuerdo, alfonsinista, algunos coincidiremos etariamente, y la verdad es que algunos creíamos y otros siguen creyendo, especialmente en el distrito en el que yo vivo, en el que se naturalizan bastante los privilegios, que a la escuela íbamos todos. Y yo creo que hay que poder decirle y salir a discutir esta distorsión que es por un lado estadística, pero también subjetiva. A la escuela no íbamos todos. A la escuela secundaria primero fueron muy pocos y después fuimos algunos y algunas, pero una gran parte de los pibes y las pibas de mi edad en ese momento no iban a la escuela. Por lo tanto, me parece que para poder pensar en esta idea de la irrupción de un sujeto inesperado, está bueno también poner bajo escrutinio aquello bien propio del diseño histórico de la escuela secundaria. Y el diseño histórico de la escuela secundaria tiene algún tipo de efecto como el caballo con el palenque. A veces es como que vuelve, es como que la propia inercia del sistema y del nivel, como el caballo con el palenque, vuelve a su propia lógica discursiva, de concepciones, de ideas, de lo que circula en ese lugar maravilloso para poder explorar, que es la sala de profesores, por muchos motivos. Porque se producen permanentes sincericidios, pero también porque es cierto que, en todo caso, allí también se condensan, igual que en la sociedad, concepciones e ideas en donde hay muchos colegas que piensan, aunque no lo digan, que hay pibes que no son para la escuela,
Y ese es el resultado, ese es el triunfo subjetivo de el diseño histórico excluyente del nivel secundario. Y por eso es que creo que es fundamental entre directoras y directores darnos esta discusión, porque creo que dárnosla es sincerarnos con esa discusión. Y la verdad, hay que poner a discutir aquello que muy acertadamente la querida colega Flavia Terigi plantea con el trípode de hierro, que ustedes han leído, que ustedes conocen, porque aparte palpitan y viven cotidianamente. Es cierto que esa triple rigurosidad que tiene que ver con el armado curricular tan fragmentado en tantas materias y con la organización del trabajo a través de docentes que están especializados en materia, bien distinto al nivel primario como identidad, y finalmente la distribución y organización laboral en horas cátedras, atentan contra buena parte de las transformaciones que se pretenden, pero tampoco es menos cierto que se vienen dando un montón de transformaciones, digo, porque en realidad si uno lee el titular de cualquier medio de comunicación no tiene más que guardarse y retirarse, y la verdad es que eso no es el termómetro de lo que ocurre. Es cierto que las cosas no están bien, por supuesto, y que con la pandemia están peor, es cierto, pero guarda con hacer cierto acting. Recuerdo como nunca un acting en donde un propio ministro hizo que, como si yo estuviese acá, le pedía a la mitad que se levante y luego le decía a la mitad que se siente. No estoy inventando nada, búsquenlo en la web. Y luego de que pasó eso decía, esto pasa con la escuela secundaria, es una estafa. De cada dos, uno se queda en el camino. Decir eso es seguramente describir una realidad durísima. Yo prefiero en todo caso decir, cuando explicamos en un espacio como este, que hay que animarnos a pensar cómo hacemos para, de una institución que fue selectiva, excluyente, o en todo caso más vinculada a cierto sector de la sociedad, cómo hacemos para que ese lugar se transforme en un lugar en clave de derecho. ¿Cómo hacemos para aquella idea de gramática escolar que ustedes han leído cuando se formaron, que tiene que ver con aquella genial idea que planteaban David Tayan y Kuban en ese libro sobre 100 años de reforma de la escuela, en donde justamente lo que planteaban era que existe un modo muy duro en la distribución de tiempos, de espacios, de responsabilidades, de materias, de los modos de evaluar, de los modos de estar, de circular en las escuelas, que resulta a veces aparentemente inquebrantable. Ojo, porque yo creo que en pandemia se produjeron algunos movimientos que tienen que ser escritos, porque no se produjeron esos 100 años de reforma. Digo, estamos en un momento quiebre en ese sentido, me arriesgo como hipótesis. Ahora, también es cierto que esa gramática escolar viene de la idea de gramática lingüística, o sea, y tiene que ver fundamentalmente con la forma de organizar, el término, con la forma de organizar la comunicación verbal. Es decir, quiere decir que, para tomar la metáfora, cuando hablamos no estamos atentos de cómo hablamos, hablamos. En todo caso, esa forma inconsciente de desarrollar una acción es lo que caracteriza a la gramática del lenguaje. Esa es la comparación con la escuela. También en la escuela, cuando estamos en la escuela, andamos resolviendo en la escuela y no estamos pensando cómo resolvemos en la escuela. Esa gramática parece inquebrantable. Quizás tengamos que poder intentar pensar desde y con las escuelas, los docentes, los preceptores y fundamentalmente quienes conducen, algo que tenga que ver con una gramática del derecho. Quizás ese sí sea un desafío interesante, pensar en cómo ponerle predicado si el sujeto es la gramática del derecho, que es tan reciente en la historia de la escuela. Es clave reponer la enseñanza, es clave reponer la enseñanza como elemento estructurante de la tarea de conducir. Es cierto que cualquiera me podrá decir, lo venimos trabajando, pero a veces voy con la idea de, en mi agenda está eso, e irrumpen un montón de cuestiones, es cierto. Pero tampoco es menos cierto, y disculpen lo incómodo de lo que voy a decir, que, y a eso le llamo urgencias, que a veces también nos termina haciendo trampa la sacralización de las urgencias, porque es cierto que hay urgencias, pero tampoco es menos cierto que muchas veces las urgencias de alguna manera son un modo o una negación activa o un modo de resistir o de poner en evidencia la absoluta carencia de proyecto.
Y también traigo eso para que podamos discutir. No porque no reconozca que las urgencias se tornan permanentes, sino porque a veces también tienen un funcionamiento de cierta resistencia, porque de algún modo omiten o niegan la existencia de un proyecto. Y creo que hay que tratar de formular el proyecto. Si no estoy con mi vice, que sea con uno o con dos docentes, con alguien del equipo de orientación, con mi inspector. Siempre es armando entre varios. Y yo en este sentido sí quiero decir algo más, porque además de que el diseño histórico del sistema educativo en el nivel medio es excluyente y selectivo, también el trabajo individual es lo que no solamente es parte de la inercia del caballo que vuelve al palenque, sino también es aquello con lo que nos deleitan los discursos que están dando vuelta por todos lados, ¿no? Esa exacerbación del individualismo vinculado a un condimento claramente mercantil y competitivo. Y la verdad, en ese sentido, también yo creo que hay que pensar la escuela secundaria como desafío contracultural. Construir trabajo colectivo. La mejor escuela no es la que sale más cara o la que sale mejor punteada en PISA. La mejor escuela es la que construye trabajo colectivo. Digo, me parece que hay que animarse a relacionar la exigencia con la idea de hospitalidad, porque lo que circula tiene que ver con justamente la exigencia en su dimensión punitiva, y que buena parte de la sociedad ve con buenos ojos lo que yo antes decía, el docente que manda el 70% y vincula la exigencia académica con el rigor y el castigo. Y la verdad es que venimos de muchas experiencias que nos permiten ver que la condición punitiva no es el modo de resolver los problemas ni de disciplina ni de conocimiento en la escuela. Ahora, que es cierto que nos cuesta trabajar con el orden de la sanción, es muy cierto. Que es cierto que la sanción es fundamental para construir convivencia, es lo mismo de cierto. Ahora, me parece que el desafío es, repito, tratar de quebrar la cultura de la hostilidad. El desafío es ver cómo hacemos para escucharnos mejor, para armarnos problemas que nos permitan salir a resolver juntos. Nada está definido de antemano. Y fundamentalmente pienso que la exigencia tiene que ver con el amor que uno tiene por los pibes. Definitivamente estoy convencido de eso. Y que si tratáramos a los pibes como lo hacemos con nuestros hijos, el sistema educativo sería diferente. La verdad es que me parece que, y termino con esto, hay mucho más, me parece que la exigencia, repito, está en directa y estrecha relación con la hospitalidad para quienes se suben por primera vez a la historia de la secundaria, para los que ya se venían subiendo y para los que se van a subir. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel.